Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro matemático. El día de hoy estaremos aprendiendo un poco más de las figuras planas y el cálculo de área. ¿Me acompañan? Para iniciar este recorrido de conocimiento, lo primero es recordar algunos conceptos básicos de geometría. Perímetro. Es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Observa las imágenes. ¿Qué puedes interpretar de ello? Pues bien, el perímetro solo busca calcular la medida total de todos los lados de la figura y eso lo hacemos a través de una operación muy sencilla. Observemos el ejemplo del triángulo. Para calcular el perímetro de una figura plana simplemente debemos sumar las medidas de cada uno de sus lados. En este caso, sumamos 10 centímetros más 12 centímetros más 10 centímetros y obtendremos como resultado el perímetro del triángulo que corresponde a 32 centímetros. Polígono. Es una figura geométrica plana con una cantidad limitada de segmentos de recta consecutivos que cierran una región en el plano. Sí, ya sé, debes estarte preguntando ¿qué fue lo que dijo? Pues bien, vamos a hacerlo más gráfico y sencillo. Esto es un polígono. Esta figura también es un polígono, al igual que esta tercera figura. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, las tres figuras están conformadas por líneas poligonales que inician y terminan en el mismo punto. Sin embargo, en ese recorrido, cada una construye diferentes ángulos. En el caso de estas dos primeras figuras, estamos hablando de polígonos irregulares porque los ángulos tienen distinta medida al igual que sus lados. En cambio, esta tercera figura tiene iguales medidas en sus lados y en sus ángulos, por eso le llamamos polígono regular. Apotema. Es la recta perpendicular trazada desde el centro de un polígono regular hasta cualquiera de sus lados. Es decir, aquí tenemos dos polígonos regulares, un pentágono y un hexágono. Este es el centro de cada uno de esos polígonos. Si trazamos un segmento de recta que parte desde ese centro hasta cualquiera de esos lados, pero formando un ángulo de 90 grados, habremos trazado el apotema. Pi. El número pi es una constante aritmética que siempre da como resultado la cifra 3,14. Esta cantidad es su versión corta, ya que pi posee un número infinito de decimales, de los que en la actualidad se conocen más de 22 billones de dígitos. Y esto resulta de dividir la longitud de una circunferencia entre su diámetro. Observarán en el futuro que pi es una constante que se utiliza en muchas fórmulas matemáticas y en muchos cálculos realizados en la actualidad. ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie de una figura plana. Dicho de otra manera, el área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. Observemos dos ejemplos. Tenemos en pantalla dos polígonos regulares. El área es la región sombreada que se encuentra dentro de los límites o dentro de las líneas poligonales que los limitan. El cálculo de áreas se realiza a través de una serie de fórmulas. Sí, escuchaste bien, fórmulas matemáticas. Pero tranquilo, espera un momento y aún no te asustes. Iniciemos con el cálculo de área de los triángulos. Para ello, aplicamos la fórmula área igual a base por altura dividido entre 2. Observemos en el ejemplo dónde se encuentra ubicada la base y cómo marcamos la altura. Dependiendo del tipo de triángulo, puede haber una variación en la ubicación de la altura, pero siempre debemos tener en cuenta que todos los triángulos tienen 3 bases y 3 alturas porque cada uno de esos lados funciona como base. Ahora bien, para ejercitarlo vamos a hacer con un triángulo muy conocido por todos, basados en la temática de la semana, que es curiosidades del mundo. ¿Quién no ha oído hablar del Triángulo de las Bermudas? Sabemos que es uno de los grandes misterios de la actualidad
es una zona que se encuentra rodeada de relatos llenos de temor y asombro, en los que se afirma que todo aquel que se atreva a acercarse a ese espacio simplemente desaparecerá sin dejar rastro alguno. Decenas de investigadores han invertido horas y años de estudio a darle respuesta a este trágico fenómeno. Esto ha llegado a infundir tanto miedo en las personas que hay quienes le llaman el triángulo del diablo. Sin embargo, también hay personas que buscan una explicación científica afirmando que se trata de un campo magnético natural, pero también existe un sector de la población que sigue pensando que esto se trata de la intervención de seres distintos, pero la realidad es que el Triángulo de las Bermudas existe. Se trata de una zona geográfica ubicada entre las regiones de Florida, Bermuda y Puerto Rico, que efectivamente tiene forma de triángulo. A partir de allí realizaremos un ejercicio de cálculo de área aplicando la fórmula aprendida anteriormente. Imaginemos que el triángulo que conforma las Bermudas tiene una altura de 1600 kilómetros y una base de 1800 kilómetros. Basado en lo aprendido, debemos multiplicar la base por la altura, que corresponde a 1600 kilómetros por 1800 kilómetros, y dividir el resultado entre 2. Luego de realizar la primera multiplicación, observamos que dejamos de trabajar con kilómetros y obtenemos kilómetros cuadrados, que es la medida correspondiente al cálculo de área en este caso. Y al realizar la división obtendremos que el Triángulo de las Bermudas tiene un área aproximada de 1.440.000 kilómetros cuadrados. Para calcular el área de un cuadrado debemos multiplicar lado por lado, lo que es lo mismo que decir que el área es igual al valor de un lado multiplicado por sí mismo, es decir, L al cuadrado. Recordemos que un cuadrado tiene 4 lados exactamente iguales. Por lo tanto, si tenemos la medida de uno de esos lados, conocemos la medida de los 4 lados. En esta oportunidad, realizaremos un ejercicio con un cuadrado de 9 centímetros de lado. Lo podemos hacer de dos maneras. Calculando 9 por 9, lo cual me dará 81 centímetros cuadrados, o calculando 9 elevado al cuadrado, que me dará exactamente el mismo resultado. Rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar la base por la altura. Supongamos que tenemos un rectángulo con 8 centímetros de base y 2 centímetros y medio de altura. El cálculo de su área es muy sencillo. Multiplicamos 8 centímetros por 2 centímetros y medio y obtendremos como área 20 centímetros cuadrados, y habremos finalizado con ese ejercicio. El rombo. Para calcular el área de un rombo debemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y luego dividir ese resultado entre 2. Observemos, tenemos en pantalla un rombo. La diagonal que se extiende de manera más prolongada es la diagonal mayor, y la de menor medida es la diagonal menor. Supongamos que este rombo tiene 7 centímetros en su diagonal mayor y una diagonal menor de 5 centímetros. Entonces el cálculo del área de este rombo se haría de la siguiente manera: 5 centímetros por 7 centímetros entre 2, obteniendo el siguiente resultado. Recordemos también que no importa el tamaño ni la posición del rombo, la diagonal mayor seguirá siendo aquella que tenga una mayor medida y la diagonal menor la que tenga una menor extensión. Trapecio. Para calcular el área de un trapecio debemos sumar su base mayor con su base menor. Ese resultado se multiplicará por la altura y lo dividiremos entre 2. Observemos en el ejemplo un trapecio cuya base mayor es de 6 centímetros y su base menor es de 4 centímetros. Posee una altura de 3 centímetros y con esos datos es suficiente para calcular el área. La fórmula indicada al principio.
Cálculo de área de polígonos regulares. Para calcular el área de un polígono regular, simplemente debemos multiplicar el perímetro del mismo por el apotema y luego dividirlo entre 2. ¿Recuerdas los conceptos trabajados al principio? Pues bien, es hora de ponerlo en práctica. En este caso tenemos en pantalla un heptágono, es decir, un polígono regular de 7 lados iguales. Iniciamos conociendo la medida de uno de sus lados para poder calcular el perímetro. Recordemos que tratándose de un polígono regular, todos los lados miden exactamente lo mismo. Es decir que sabemos que cada uno de los lados de este heptágono mide 2,5 centímetros. Para calcular su perímetro simplemente debemos multiplicar esa cantidad por 7, es decir, por la cantidad de lados que tiene el polígono. También tenemos la medida del apotema, que en este caso es de 3 centímetros. Con estos dos simples datos podemos calcular el área del polígono. Multiplicamos 2,5 centímetros por 7 para calcular el perímetro del mismo. Ese resultado lo multiplicaremos por 3, que en este caso es el apotema, y lo que vayamos obteniendo será dividido entre 2. El círculo. Para calcular el área de un círculo, ponemos en práctica una fórmula muy sencilla. Vamos a multiplicar pi por el cuadrado del radio del círculo. Es decir, supongamos que el radio de la circunferencia que observamos en pantalla mide 5 centímetros. Nuestro cálculo será 3,14, es decir, pi por 5 centímetros al cuadrado. Y al realizar esa sencilla multiplicación, obtenemos el área del círculo en cuestión. Figuras combinadas. Podemos encontrarnos con ejercicios como el siguiente. Observarán que se trata de un polígono irregular, pero que nos proporciona las medidas de algunas de sus sectores o de sus lados. En este caso, para poder realizar el cálculo de área, nosotros debemos descomponer esta imagen en polígonos que sí conocemos. Por ejemplo, yo puedo asumir que ese primer extremo se trata de un triángulo, que además tiene 4 metros de base por 4 metros de altura. Y esto me va a permitir calcular o aplicar la fórmula de cálculo de área de un triángulo para obtener el área de ese extremo de la figura. Seguidamente, yo puedo inferir que ese espacio corresponde a un rectángulo. Y además, observando las medidas de arriba, puedo decir que ese rectángulo tiene 11 metros de base por 4 metros de altura, lo que también me permite aplicar la fórmula correspondiente. Seguidamente, agregamos otro cuadrilátero porque el espacio me lo permite, tomando en cuenta que este tiene 10 centímetros de base y 7 centímetros de altura. En este caso, observamos que podemos aplicar nuevamente la misma fórmula y hacemos lo propio con el último espacio. Esto nos permitirá al final sumar cada uno de los resultados obtenidos para poder arrojar el total del área del polígono irregular planteado. Continuamos con curiosidades en el mundo. ¿Has escuchado hablar de Petra? Sí, como puedes observar en la imagen, Petra no es una persona. Se trata de un lugar ubicado en Jordania y debe su nombre a que está construido totalmente en una roca. No solamente a partir de rocas, sino que una gran roca sirvió para construir en su totalidad el espacio que estás observando. Petra ha servido de inspiración a muchos artistas y a muchos escritores y a muchos pintores y arquitectos. Es por eso que planteo el siguiente ejercicio. Imagina que un pintor desea realizar un dibujo de la fachada de una de las entradas de Petra. Para ello necesita saber cuánto material necesita. Por lo tanto, debería poder calcular el área del espacio a escala en el que va a dibujar
la entrada de Petra. Es en momentos como este en que resulta útil para nosotros el poder calcular el área de figuras compuestas como la anterior. Ahora a practicar. Muchísimas gracias por su atención.